Ustedes saben que hoy, eh, como decimos, lo voy a mandar al frente a Fer, porque hoy en un momento me pregunta si no tenía un tema que en realidad pudiera compartirlo en dos veces, o sea, hoy y en una próxima vez. Y yo le dije, mira, tengo un tema para compartir hoy. Y él en un momento me había mencionado algunos temas para compartir en dos oportunidades. Uno de ellos fue la palabra depresión. Y ustedes saben que Dios usa todo, no hay casualidad. Y yo cambié lo que iba a compartir por algo que tiene que ver con la depresión y que después espero poder complementarlo. Hoy va a ser pasar una historia bíblica y la próxima vez espero a hablar algunos aspectos prácticos, porque hubo un momento en mi vida donde quise interiorizarme acerca de la depresión. Me compré libros cristianos que hablan de la depresión, porque había personas que habían llegado a mi vida que estaban deprimidas y yo los quería ayudar. Y yo escuché los testimonios al principio, escuché el compartir de Adriana. Hemos tenido las últimas veces también a otras personas que se han conectado y que han venido con situaciones de depresión. Y yo digo, Dios usó esa palabrita que Fer mencionó a modo de ejemplo para hacerme cambiar un poco los planes y para que hoy, sin saber que Adriana y quizá otras personas que están luchando con la depresión estarían acá, yo sin saberlo, estuviera escogiendo hablar de eso. Quiero contarles una historia que la hemos compartido en este espacio, pero siempre la Biblia nos deja pequeños matices, pequeñas cosas, y por ahí es una primera vez que la escuchas. Voy a compartir pantalla, em, ahí me avisan cuando estén viendo. Yo no tengo para Bueno, compartirte porque se me cortó la luz, ¿eh? tranquilo, tranquilo, yo ya estoy compartiendo pantalla. Ahí lo ven, me hacen seña con la manito así, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno. ¿Están viendo acá las imágenes ustedes? No, ¿no? A ver, Diana, Sí, sí, se ve Se- perfecto. pero no ven las imágenes y los videos de ustedes, no, las cámaras de ustedes. Sí, sí, también yo lo puedo ver. Bueno, entonces las saco que no quiero eso. Voy a presentar diferente. Ahí está. Ahora no deberías verlo, eso espero. Y si Yo lo ves, las bueno, veo. ya. Bueno, qué lástima. Entonces las Sí, voy a minimizar. Bueno, perfecto. Entonces, ahí estás viendo virus. Eh, y la pregunta es, ¿a qué le tenés miedo? ¿A qué cosas en tu vida le tenés miedo? ¿Te asustan? Puede ser enfermedad. Creo que todos tenemos, ¿no? Miedo, temor. eh, Pueden ser otras cosas. ¿A qué cosa le tenés miedo? ¿Cuáles de esas cosas están en el futuro? Anda pensando, ¿eh? ¿Cuáles de esas cosas a las que le tenés temor tienen que ver con algo que está en el futuro? ¿Es un peligro o amenaza real o es un peligro o amenaza imaginaria? Y vamos a hablar un poco de eso también. Que pasa mucho, ¿no? Es decir, en realidad yo tengo miedo a algo, pero y en realidad no hay mucho de real a veces, es imaginario. ¿Y qué harías para hacer frente a ese temor? Como te decía, yo te quiero contar una historia. Bueno, en realidad el tema es en la cueva no hay, no hay fe. En la cueva no hay fe. Em, y bueno, vamos a hablar de Elías, un gran hombre de Dios, pero lleno de debilidades como vos, como yo, ¿no? Elías alguna vez estuvo en la cueva y estuvo deprimido, estuvo cabizbajo. Yo tengo que mover cosas acá porque soy yo el que no veo. Ahí está. Bueno, cuando Elías, esto está en un libro en Primera Reyes, capítulo 19, versículo 3, dice, cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó. Vamos a empezar, aunque no te estoy contando la historia de cómo venía antes, pero Elías supo algo que lo asustó, o él se asustó, ¿sí? Y huyó. Mira qué simple. Huyó de algo que él tenía miedo. Ahora, ¿de qué huyó Elías? Bueno, básicamente el relato nos cuenta que él había recibido una amenaza de Jezabel, una reina que lo quería matar, ¿sí? Lo quería perseguir, lo quería encontrar y lo quería matar. Pero ante esa situación, realmente, ¿de qué estaba huyendo Elías? Estaba huyendo de una persona malvada,
estaba huyendo de qué exactamente. Bueno, podríamos decir que estaba huyendo de una amenaza, la amenaza de muerte, ¿no? La palabra muerte se estaba haciendo presente en su vida y eso lo estaba atemorizando. Como te decía, Jezabel, ¿no? Una mujer perversa. eh, pero dice también el relato ahí en el capítulo 19, versículo 9, que encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. ¿Eh? Vos imaginate, ¿no? Es decir, fue hasta un lugar, podríamos decir, realmente no muy cómodo, no muy cálido, pero que para él era seguro, y ahí se quedó a pasar la noche. ¿A dónde fue Elías? Es la pregunta. Vos mirás, bueno, fue una cueva. Bueno, pero en su mente, en su razonamiento, en sus creencias, él estaba queriendo ir a un lugar para él físicamente seguro. Fíjate que él no estaba escogiendo ir a una persona que le diera seguridad, ni al mismo Dios. Él estaba escogiendo ir a un lugar físicamente seguro. A veces vos y yo, ante los temores de la vida, ante los miedos, y creo que todos sabemos que un miedo sostenido, agudizado, pasa a ser ataque de pánico, una frase muy popular hoy. Los ataques de pánico se han multiplicado increíblemente en la sociedad. Está llena de personas que viven estos ataques de pánico, que es como un miedo a me estoy muriendo, ¿no? Pero a veces buscamos en personas, en lugares físicos o en situaciones tratar de sentirnos seguros. Y Elías no hizo algo distinto. Ahora, vos sabés que hay algo muy paradójico hacia el final de esta historia, y lo vemos en en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Oh, curiosidad, que este hombre que tenía miedo a la muerte es un hombre que en los relatos bíblicos sabemos que en su final no vio la muerte. Él fue llevado en un carruaje, ahí se ve la imagen, el que está abajo es Eliseo, alguien que lo sucedió, que lo reemplazó, y ahí la figura de quien está en el carruaje es Elías. Elías fue llevado sin ver la muerte. Fíjate qué loco, ¿no? Lo que lo, ya vas a ver que lo llevó a en cierta forma a la depresión, era el miedo a morir. Y fue un hombre que excepcionalmente, mirando todo el escenario de todos los hombres y mujeres de la Biblia y mirando aún el presente tuyo y mío, este hombre excepcionalmente fue llevado por el Señor sin ver la muerte. ¿Te das cuenta cómo a veces se juega, ¿no? En los temores y en los miedos? Juega mucho esto de lo real, lo imaginario, incluso hasta lo paradójico, ¿no? Em, vamos a ir un poco de contexto. ¿Cómo había sido la vida de Elías? ¿Qué cosas habían pasado? ¿Qué eventos habían pasado en la vida de Elías? Elías había participado de milagros poderosos de parte de Dios. Fue un hombre valiente, fue un guerrero de fe, de confianza en Dios, un hombre de carácter espiritual, un hombre que amó a Dios profundamente, que no estaba dispuesto a negociar los planes y los propósitos de Dios. Un hombre de coraje, de valor, pero que aún en medio de las situaciones que vivió, y esto es un mensaje para todos nosotros, porque puede que hoy vos veas esto, escuches esto y digas, no, la depresión está lejos de mí. No, el dudar de Dios está lejos de mí, que nunca pensemos así. Y quienes tenemos algunos años en la fe sabemos que hemos vacilado, sabemos que hemos dudado del carácter de Dios, de la persona de Dios, de la intervención de Dios, sabemos que hay cosas que nos han cansado, que nos han agobiado, y sabemos que en esos momentos nos vemos tan frágiles como se puede ver a Elías o como se puede ver cualquiera de ustedes que hoy está acá y dice, yo estoy pasando una depresión. En la vida de Elías pasaron cosas grandes. Él, por ejemplo, se enfrentó a Acab, un rey también malvado. Yo dije, fue un hombre de coraje, de valor, no tuvo miedo en enfrentarlo. Él también hizo descender fuego del cielo. Sí, lo que estás escuchando, ahí se ve la imagen del fondo. Eso está en Primera Reyes capítulo 18. Y consumió ese fuego ahí el altar y el sacrificio. Fue una cosa increíble porque ahí había un montón de gente que adoraba a dioses falsos. Y en medio de eso, este hombre se presentó, fíjate vos, qué curioso, sin temor a la muerte,
sin temor a fallar, una confianza plena del carácter de Dios, de las promesas de Dios, del poder de Dios, y vio e hizo descender fuego del cielo. Después mató a esos profetas, mira, eran 450. Mira, mira qué loco, porque podría- uno podría pensar 450 se encargan de uno. No, uno se encargó de 450, porque ese uno estaba lleno de, ¿sabes qué? De un poder que justamente eh, estaba en las creencias que tenía este profeta, que era Elías, y en la confianza que tenía en Dios. Qué lindo cuando somos capaces de hacer frente a situaciones y quizás después mirándolas decimos, wow, qué loco, pero no, pero ¿sabes qué? Dios estuvo ahí. Dios me dio una fuerza especial, Dios me dio un poder especial y Dios me dio ese carácter y esa convicción de hacer frente a esas situaciones. Qué lindo cuando Dios obra en nuestra vida de esa manera. También oró por lluvia, no solamente hizo descender fuego, hizo descender lluvia. Los opuestos, ¿no? Después de una enorme sequía y Dios usó la oración y la fe de Elías para enviar lluvia y bendecir una tierra y una población. Ahora vos me dirás, wow, qué historia de éxito. Después de una historia de éxito como esta, no puede venir una historia de depresión. Y otra vez, Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo, el que quiere estar fuerte, cuide que no caiga. El reconocernos frágiles, el reconocernos vulnerables, el reconocernos humanos y el reconocer a Dios y su carácter son cosas que vamos a necesitar en todo momento de nuestra vida. Si este hombre de éxito, tal como lo ves, vino sufriendo probablemente en su corazón, en su mente, un proceso de desgaste que lo terminaría llevando a tiempos de duda, a tiempos de soledad y a tiempos de depresión. Porque a veces, aún en los momentos lindos del ministerio, de la obra, no nos damos cuenta y hay procesos invisibles en nosotros, pero que Dios los conoce. Mira, ese fuego descendió en un lugar que era el Monte Carmelo, el monte del éxito, el monte de la victoria, el monte del coraje, el monte del valor, pero sabes que él terminó yendo a una cueva, que estaba en otro monte, diferente. Y en esa cueva él se escondió y vemos que él estaba bajoneado, podríamos decir hoy, profundamente bajoneado. ¿Te puede pasar? En la vida va a haber montes Carmelos, en la vida va a haber montes de Oreb y cuevas, en lugares, en personas, en situaciones, en experiencias. Y Primera Reyes dice justamente, y lo leo porque es lo que no leí antes, esta mujer Jezabel le envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. ¿Te das cuenta? Elías había matado 450 hombres perversos, falsos profetas, y una mujer lo estaba amedrentando, lo estaba asustando. Em, ¿Cuál es tu Jezabel? Quizás como empecé sea una enfermedad, o sea, el temor a la enfermedad o a la muerte. Quizás sea el miedo al fracaso, ¿no? Me quedé con lo que Adriana compartió. Adriana, todas esas vivencias que tuviste en tu pasado han llenado tu mundo de pensamiento, de miedo, de temor, de angustia, quizás de fracaso, de frustración, quizás la falta de un trabajo o la inestabilidad económica o la falta de amigos, quizás la culpa, que hay una parte de la culpa que Dios va a usar en tu vida porque necesitas darte cuenta que sos pecador y que tu pecado te aleja de Dios, pero después Él vino a quitarte la culpa. Fernando decía lo que Cristo hizo por nosotros, cómo nosotros no vamos a hacer que Él sea el primero. Él viene a quitar la culpa, a limpiar nuestro pecado y a transformar nuestra vida, nuestra alma para la eternidad, pero también nuestra historia. Y sabes que al final se trata de lo que creo, porque lo que le pasa a Elías tenía que ver con un mundo de pensamientos. Mira, la Biblia no nos relata eso, pero yo estoy personalmente convencido que Elías entró en una rumiación, ¿viste? En pensamientos rumiantes y repetitivos relacionados con aquello que le daba temor. Quizá relacionados con él y su debilidad, quizá relacionados con Jezabel, algo de lo que él
pensaba, él se lo expresa a Dios. Y eso revela mucho, pero yo creo que él debe haber pasado tiempo en un mar de pensamientos que lo empezaron a invadir. Yo te quiero decir que se puede salir de pensamientos repetitivos que permanentemente nos están, eh, bueno, literalmente volviendo locos, ¿no? Y nos están afectando emocionalmente, nos están haciendo ver que realmente no hay sentido, que no hay propósito, que no hay esperanza, que no sirvo para nada, que siempre esto fue así, los siempre, los nunca, los jamás. Eh, Personas que hicieron daño, situaciones que pasaron o que estás pasando quizá en este momento. Déjame decirte que lo más importante no es lo que está pasando fuera de vos. Lo más importante es lo que está pasando dentro de vos, en tu mente, en tu corazón. Y sin duda que este hombre, Elías, tan corajudo y lleno de fe, estaba invadido por pensamientos así. Dice que Elías se asustó, huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de ¿qué? De morirse. Estoy harto, Señor. Y ahí le está diciendo a Dios, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Fíjate cómo tenía pensamientos, primero de muerte, de suicidio, o de que Dios se lo lleve. Segundo, tenía una comparación con otras personas de sus antepasados, pero además se estaba sintiendo incapaz, se estaba sintiendo la nada misma. ¿Te das cuenta cómo había en esa mente todo un montón de pensamientos? Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Te quiero decir que estaba cansado también. Mira, déjame hablar de tres cosas y que son cosas que no son todas las cosas, pero son algunas que se relacionan y que tienen que ver con un poco lo que le pasaba a Elías y lo que te puede estar pasando a vos. Por un lado, expectativas no cumplidas, frustración. Esperamos algo que no sucede y te pido que no sigas leyendo, que ya tenés esa línea. ¿Qué es esto de expectativas no cumplidas? Yo espero esto, pero la realidad dice esto otro. Y ahí hay una brecha entre lo que yo esperaba que sucediera y lo que realmente está sucediendo. Mira, puede ser desde cosas sonsas, pueden pasar en la familia, en la casa, en la calle, en el trabajo, pero cada vez que nosotros estamos esperando algo y eso no condice con la realidad, quiere visitarnos la frustración. Y parte del trabajo, y no voy a hoy a hablar de eso, pero tiene que ver con ajustar expectativas, tiene que ver con realmente vivir un día a la vez, tiene que ver con esperar en Dios en cada situación y confiar en el obrar de Dios en mi vida y en no generarme yo un escenario hipotético de lo que yo quiero que pase, y esto es lo que tiene que pasar, y de pronto encontrarme con la situación es otra. Falsas creencias, bueno, veníamos hablando del mundo de las creencias, ¿no? Creemos la mentira y dudamos de la verdad de Dios, pero además dudamos del carácter de Dios. Y miramos las cosas con los ojos de los hombres, con los ojos humanos. Qué importante que es poder tener siempre un encuentro con la verdad y vamos a terminar hoy en esta noche hablando de eso. Pero sabes que también el cansancio físico, eh, los déficits en la salud, el estrés, son enemigos importantes en nuestra vida y Elías también estaba cansado. Yo te decía que venía de una serie de sucesos que todos parecían exitosos, pero Elías venía de vivir toda una serie de situaciones que habían sido fuertes en su vida. ¿Sabías que las situaciones pueden ser fuertes aún en lo positivo, aún en lo que llamaríamos éxito? Pero emocionalmente producen cosas en nosotros y no vamos a dejar nunca de necesitar de Dios, aún en medio del éxito. Alguien dijo, es mucho más fácil pasar por pruebas y adversidades que salir airoso, firme de la prosperidad. Cuando nos va mejor es cuando también tenemos que cultivar nuestra relación con Dios y dependencia de Dios y nos puede llegar a visitar también el estrés, la frustración, las falsas creencias.
Quiero decirte que alguna vez un consejero hablando conmigo, con mi esposa, en algún momento que me imagino yo debo haber estado más o menos, me dijo, hacete un chequeo médico. Y dije, ¿qué? Sí, andá, hacete una extracción de sangre, fíjate cómo están tus glóbulos, fíjate cómo estás vos. Primero descartemos cómo te encontrás físicamente, ¿no? Qué importante tener en cuenta que somos un todo, un ser integral, y que en definitiva, a veces por ahí estás bien de salud, pero hay un agotamiento que termina. ¿A quién no le pasa que el agotamiento le transforma el humor? ¿No? Nos ponemos de pésimo mal humor cuando estamos agotados y cansados. Y esto es parte de lo que termina después, obviamente, sumando otras cosas, ¿no? En lo que la depresión también genera. La depresión genera cosas en lo físico, pero también lo físico genera cosas que nos llevan a deprimirnos. Y hay un círculo vicioso descendente en el cual en el centro habitan generalmente nuestras creencias y pensamientos. Y Dios te quiere sacar de ese círculo descendente. Él te quiere llevar a un círculo ascendente, pero renovando tu mente, tus pensamientos, tus creencias, cuidando obviamente aspectos de salud integral, pero también llevándote a vivir el día a día, confiando en la voluntad y en las promesas de Dios. Más tarde dice la palabra del Señor vino a él, a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? En la cueva, ¿no? Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. ¿Mm? Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Sabes que una de las características de la depresión también, no quiero ser duro con mi amigo, con nuestro hermano profeta Elías, pero la victimización, ser el centro del mundo, ¿no? Ser el pupo del mundo. Él se veía como el único fiel, pero también el único que quedó con vida. Claro, si me quitan vida a mí, se pierde la guerra, se pierde la batalla, se acabó todo. Esto es parte de lo que nos pasa. Tenemos un sobredimensionamiento de lo que nosotros somos en el escenario de lo que Dios está haciendo. Perdemos dimensión de quién Dios es y sobredimensionamos quién nosotros somos. ¡Qué locura! Había una creencia en Elías. Si habían matado a todos los profetas, lo matarían a él también. Era como una afirmación. Él estaba convencido de que las cosas eran así. Y acordate lo que te conté al principio, no vio la muerte. Este hombre no vio la muerte. Siempre siempre actuamos en base a lo que creemos. Tenemos que tener en cuenta eso para que nosotros planteemos bien nuestra lucha desde lo que pensamos. Elías se veía a él mismo, se veía fiel y veía que los resultados no acompañaban su trabajo. ¿Te pasó alguna vez? Oh, tanto esfuerzo, pero sin quererlo no estaba viendo que Dios estaba al control de todas las cosas y se veía demasiado en el centro de todo. Déjame compartirte esto porque este es un detalle imperdible. En esa cueva, cuando Dios va a visitarlo, dice, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. ¡Wow! A ver, salí de ese lugar donde te escondiste. Salí de ese estado en el que te encontrás. Levántate. Vos sabés que Jesús hizo muchos milagros en la vida de la gente. Paralíticos y otros. Le dijo, levántate y anda. O anda al estanque y lavate tantas veces. ¿Sabes qué? Dios nos pide un paso a nosotros. Pienso en Gustavo en este momento, si me escucha. Y a Alicia. ¿Cuántas veces a Gustavo le decíamos, Gustavo, da el primer paso? Dale, 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 da el primer paso. Dios nos pide a nosotros que hagamos algo siempre primero, antes de Él mostrar primero su poder y su amor en nuestra vida. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino, ¿qué? Un viento recio. Pero mira cómo era ese viento, ¿eh? Presta atención, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Imagínate esa escena de un Elías que Dios le dice, salí de la cueva y afuera se partían los montes y se destrozaban las rocas. ¿Vos saldrías? Ahora, después el Señor dice, no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. ¿Me entendés, no? Un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto, ¿vino qué? Un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, ¿vino qué? Un suave murmullo.
Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con con el manto, perdón, y saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Y déjame decirte esto, y me permito hacer un paralelo. En tu vida hay vientos, y vientos que parecen destrozarlo todo, hay terremotos, hay fuego, todo eso que está allá afuera, que parece ser que nos genera miedo, nos genera temor, nos genera duda. Dios permitió que este Elías viera como una catástrofe afuera de esa cueva, quizás para hacer un contraste con algo que yo lo llamo en esta noche la paz de Dios, la calma de Dios. Porque quizás estás en una cueva y estás viendo que afuera todo está mal, todo es un desastre, es un caos, todo se viene abajo. Pero Dios también está permitiendo eso en tu vida para hoy decirte, para. Yo te llevé a un contexto y a una situación de caos, de desdicha, para ahora decirte, yo vengo a traer paz a tu vida, yo vengo a traer calma en medio de la tempestad. Cuando Elías lo oyó, reconoció que Dios estaba allí. Y bueno, ahí oyó una voz, ¿no? Oyó la voz de Dios que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Qué lindo cuando Dios, que lo sabe todo, uno de los atributos de Dios es que es omnisciente, todo lo sabe, toda la ciencia está en Dios, pero Él nos hace preguntas para mover nuestro corazón. Y justamente, ¿te acordás qué es lo que estaba desordenado en Elías? La mente, el pensamiento, las creencias. ¿Qué haces acá, Elías? Y ahí entabla un diálogo con él. Y, y yo quiero decirte que también la historia narra, y esto es parte de lo que Dios le dice después a Elías, que había 7000 personas que no se habían arrodillado ante Baal, ni lo besaron, y a quienes él les iba a dejar con vida. Dios le dice, mira, Elías, yo estoy al control, yo estoy por encima de todo, no sos el único que me ha sido fiel, hay 7000 más. Y es más, les voy a guardar su vida. Y después terminaría llevando a Elías también vivo a su presencia. No era el único, aunque Jezabel le buscaba, él nunca murió. Y acá viene esto que te decía al principio, ¿no? Amenazas reales o imaginarias. Y hacete la pregunta, porque puede que haya cosas reales, no te voy a decir que no, pero al final todo termina aquí, aquí arriba. Ambas amenazas tienen el mismo efecto en nosotros. Déjame mostrarte algo que la ciencia conoce hoy. Haciendo estas resonancias magnéticas funcionales, hoy se sabe que se encienden partes del cerebro ante la alegría, ante el miedo, ante las emociones, ¿no? Ante los pensamientos. ¿Y sabes qué? Se ha visto que amenazas reales y amenazas imaginarias provocan el mismo efecto en nuestro cerebro. Y por lo tanto producen el mismo efecto en nuestra vida emocional. Y por lo tanto producen el mismo efecto, eh, bueno, en la posibilidad de tomar decisiones erradas, ¿no? Qué lindo cuando uno puede ver que la Biblia está lleno de principios que nos hablan y nos llevan a una vida de confianza en Dios, en la fidelidad de Dios, y después de todo, sean amenazas reales o imaginarias, siempre hay una vía de escape y siempre podemos salir de una depresión. Bueno, quiero quedarme acá a decirte que la depresión produce cosas, yo te decía, en el físico y a la inversa, pero son cosas que, por lo menos en la mayoría de los casos, se pueden resolver. ¿Sabes qué? Muchos de los que han venido con depresión al AVI, a Adicciones versus Vida, y con una depresión extrema, se encuentran con la palabra de Dios, se encuentran con mensajes de esperanza, se encuentran con nuevos pensamientos y nuevas creencias, y ni ellos se dan cuenta, pero al cabo de un proceso, no solamente su estado emocional mejoró, la depresión los empezó a dejar, sino que ellos no lo ven, pero hay cambios en ese comportamiento de ese cerebro también, que se empieza a iluminar con más alegría, gozo y confianza en Dios. Quiero ir avanzando porque me parece que el tiempo me está consumiendo. Dos preguntas cuando enfrentamos miedos. Primero, ¿esta amenaza es real, es imaginaria? ¿Pero por qué vale esa pregunta? Porque es importante distinguir hechos, sucesos, de lo que son interpretaciones y creencias. El mismo suceso lo puedes enfrentar de dos maneras distintas.
con confianza en Dios, siendo realista, viendo los hechos, evaluándolos tal como son, o con un mundo de interpretación equivocado y de creencias que van a generar toda esa amenaza imaginaria, que a veces estamos como frente al león, ¿no? Por otro lado, tiene que ver tu miedo, tu temor con eventos futuros. El futuro le pertenece solo a Dios. Algo que me encanta decir muy a menudo. El futuro no se lo dio a los ángeles, Satanás no lo conoce y es propiedad de Dios. Yo le digo esto a personas que por la gracia de Dios me ha permitido aconsejar o tenerlos en alguna conversación hablando de estas cosas. Yo les suelo decir, mira, si el miedo que hoy o ahora tenés tiene base en eventos futuros, tenés que tomar la firme decisión, y es una decisión de fe, es decir, Dios, te dejo este futuro en tus manos y decido pararme en el aquí y en el ahora. Por tu gracia voy a caminar el paso que tengo delante mío, confiando en vos y dejar el futuro para las manos de Dios. Y es increíble cuando tomamos esta decisión, lo declaramos en voz alta, lo hacemos en oración, se lo decimos a Dios. Bueno, las cosas empiezan evidentemente a cambiar, ¿no? Porque nos estamos alineando con su voluntad. Alguien dijo, no tengas miedo del mañana porque Dios ya está allí. Dios ya está allí. No se trata de no tener temor. Se trata de qué hacemos cuando estamos en temor. ¿Mm? No es por lo que pasamos, te acordás, circunstancias, cosas externas, pero es cómo salimos. Y el cómo salir siempre tiene que ver en nuestras creencias y en lo que pensamos. Dios está a la entrada llamando. Si estás en una cueva, si estás en medio de una depresión o de una angustia quizás. Y esto es válido también para aquellos que atraviesan otro tipo de problemas y adicciones, porque siempre vemos, ¿no? En estos problemas el huir, el escondernos o el entrar en una situación emocional ahí negativa que nos aísla. Recién hablaba alguien, ¿no? De los años que, bueno, la propia Adriana creo que fue, los años que no había compartido, ¿no? El no hablar, el no decir, estar como en una cueva, estar aislado. Pero quiero decirte algo, a la salida de esa cueva, Dios está. Pero hay algo que vos vas a tener que hacer. Yo no te dije que está dentro de la cueva, ¿dónde te dije que está Dios? A la puerta de la cueva, a la salida de la cueva. Hay algo que vos tenés que hacer esta noche. Decidir levantarte y decir, yo en esta noche decido poner mi confianza en Dios que todo lo puede, en un Dios de amor, en un Dios de propósito, en un Dios de esperanza. Dios, quizás no te conozco, pero en este momento me levanto para salir a encontrarme con vos a la entrada de la cueva. Quiero conocerte, quiero empezar a conocerte y que traigas una vida de paz, calma y libertad. Se trata de lo que creo, y Dios dice ahí en Juan 8:32, bueno, Jesús, perdón, creerán, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tres cosas importantes y con esto estoy terminando. Es importante conocer la verdad. Y conocer significa conocer la persona y el carácter de Dios. Es importante creer la verdad. Eso implica creerle a Dios. Y después es importante caminar en la verdad, que es una vida de obediencia, donde van a venir cosas que Dios nos va a decir que tenemos que hacer y que están de acuerdo a su verdad. No lo que yo pienso, no lo que el mundo dice, pero cuando conocemos, las tres empiezan con C, ¿ah? Cuando conocemos, creemos y caminamos en la verdad, Dios transforma nuestra vida y Dios transforma también nuestra depresión. Termino diciendo un salmo de David, un hombre de Dios también, que vivió todas estas cosas como las que vivió Elías. Oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Te invito a que esta sea una noche de salir al encuentro de Dios que está ahí esperándote a la salida de tu cueva. Cualquiera sea tu cueva, Dios está ahí. Y acuérdate, tiene que ver con lo que creo, pero Dios viene a reemplazar lo que creo con su verdad. Tenés el desafío de salir a encontrarte con Dios, a conocer a Dios y que a partir de ahí esa verdad empiece a transformar tu vida. Y te puedo asegurar que en muy poquito tiempo vas a estar contando, como dice una frase, acá tenemos un hermano Marcelo que es la frase, a ver si me acuerdo ahora, pues esto se me está viendo ahora, pero él dice, lo que hoy es tu lucha, mañana será tu testimonio. Mañana vas a ser una persona que va a ayudar a otros a ser libre de la depresión. Que Dios les bendiga. Gracias, Cristian.
Gracias a Dios por su palabra. Y yo pensaba que tenemos dos opciones. Seguir escuchando a nuestro propio corazón y nuestra propia mente y a esas voces que nos dicen no salís más, no servís para nada, vas a morir de esa manera, seguir teniendo miedo, o escuchar la voz de Dios. Que la voz de Dios me dice todo lo que te pasó en la vida te ayuda para bien. Que la voz de Dios me dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que la voz de Dios me dice que si creen en mí tienen vida eterna. Que la voz de Dios me dice mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Fíjate la diferencia, ¿no? De creerle a esa voz que quiere destruirte a creerle a la voz de Dios que quiere bendecirte. Pero para eso, la primera voz que tenés que escuchar es la voz de la salvación. Es la voz que dijo Jesucristo en la cruz cuando dijo, muriendo por todos, consumado es. El precio fue pagado por completo. Ya no hay más que hacer por el pecado. Ya lo pagué todo yo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si Él pagó todo el precio? Solo creer. ¿Cómo hago para creer? En tu corazón decirle, Jesús, salvame en esta noche, perdona mis pecados, dame la vida eterna. Te invito ahí donde estás para terminar a hablar con Dios. Jesús murió en la cruz por vos. Él te ama. Quiere librarte, pero principalmente quiere darte una esperanza. Él resucitó, es el único que venció la muerte. Por eso puede darte una nueva vida. Por eso te invito que en esta noche le digas, Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora, pero hoy creo, voy a empezar a creerte a ti, Señor, que tú moriste por mí. Entra en mi corazón, dame la vida eterna. Que Dios te bendiga, nos volvemos a ver el día lunes a la misma hora y por el mismo link. Que tengas un lindo descanso, adiós.